Hago el topollillo como Riquelme, a ver. Compran cualquier pavada, si el champú es el mismo desde siempre, Gile. Le cambian el nombre y dice, con aloe vera. ¿Dónde están las plantaciones de aloe vera? La de tu... ¡Una más! ¡Para un poco, vos se pará! Voy. Y si tengo que... ¡Pará, vos! Mira, bobo, ¿qué mirás, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento, te lo puedo asegurar. ¿Por qué mataste a tus padres? ¡No! ¡No! ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! No sé, ¿a vos te parece que yo soy artista? No lo sé. Yo pienso que vos sos un pelotudo. Ahí veo al compañero de garganta profunda. El Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir. Gracias por la demora. Buenas, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Y bueno, hoy estamos en la primera entrega de lo que sería la primera pausa, que van a ser las modalidades cortas de este podcast. La idea que tengo hoy, el tópico que tengo hoy para proponerles a pensar va a ser bastante general, bastante amplio y abierto, y son nada más ni nada menos que las preguntas. Seguramente en algún momento de la vida nos hemos hecho preguntas como ¿cuál es el sentido de esta vida? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es la muerte? ¿La vida misma? ¿Cuál es la vida misma o el propósito de la vida? ¿Qué es el ser humano? Si el ser humano tiene alma, si es un ser del bien o del mal, si existe el alma. Estas son preguntas que diversas disciplinas se han ocupado por reflexionar sobre ellas y pensar desde la filosofía hasta la antropología. Pero bueno, no nos queremos detener justamente en el pensamiento académico en relación a estas preguntas, sino más bien quiero pensar en el valor de las preguntas como un momento de reflexión para la vida de cada una de las personas, de cada uno de nosotros. En relación a esto, lo que quiero transmitirte es que tal vez, por lo menos es mi idea, que tal vez las preguntas son esas demoras. Vieron que en el podcast anterior veníamos hablando sobre el valor de demorarse, de detenerse un rato. Son esas demoras en donde nos disponemos a pensar sobre lo que nos distingue y sobre lo que nos iguala. Es decir, todos nos hacemos preguntas y muchas de ellas van a coincidir, muchas otras no. Y esto se debe a que somos todas personas con experiencias de vida diferentes, con realidades diferentes, con historias diversas, y que por ello seguramente vamos a compartir no solo las preguntas, sino que también puede que compartamos miedos, que no compartamos miedos, quizás compartimos sueños o no los compartimos, tenemos sueños diferentes, nuestro norte vital está colocado en diversas direcciones, y no importa si vos tenés un mayor o menor nivel de estudio, o si leíste muchos libros o si no lees nada, no interesa eso acá. Porque todos en algún momento de la vida nos hacemos preguntas por lo que nos va ocurriendo. Y esas preguntas en general pueden abarcar desde lo que observamos, también sobre lo que no podemos observar, y sobre lo que conocemos y sobre lo que no conocemos. A lo largo de la humanidad han existido miles de personajes históricos que han marcado la historia de la evolución humana, de la vida humana, del transcurrir del tiempo de la humanidad. Hay miles. Vamos a detenernos solamente en dos que son como bastante simbólicos. Uno fue nada más y nada menos que Albert Einstein, ¿no? Quien a principios del siglo XX revolucionó el mundo de la física con la teoría de la relatividad. Pero para llegar a semejante logro, el tipo se preguntó, más que preguntarse, se cuestionó, es decir, preguntaba sobre sus propias prácticas, sobre cuál era la importancia de la intuición en el proceso científico. Algo que a priori podríamos decir que no es muy científico, pensar en la intuición, sino más bien se supone que el pensamiento científico va en contra del sentido común y a partir de un sistema bastante estructurado nos puede demostrar por qué las cosas suceden. Bueno, Einstein se preguntó sobre si su intuición tenía o no injerencia en los procesos científicos y si eso le iba a permitir o no descubrir algo nuevo. Bueno, finalmente creyó en su intuición y, cuestionándose sobre su propia práctica, logró llegar a la teoría de la relatividad, que permitió a la física y a todos los avances científicos comprender el espacio y el tiempo de otra manera y demostrar una profunda conexión
entre la materia y la energía. Luego hubo un pintor llamado Van Gogh, ¿sí? Que era un pintor postimpresionista que se cuestionaba acerca de la esencia del arte, pero se cuestionaba acerca de la esencia de su arte en relación a su propósito de vida. Todos nos hemos hecho en algún momento de la vida la pregunta sobre cuál es el propósito de nuestra vida, para qué estamos en este mundo. Y esa pregunta es lo que lo llevó a explorar al tipo formas únicas de expresión artística, a tal punto que no obtuvo reconocimiento a lo largo de su vida, pero una vez fallecido, sus obras fueron consideradas obras maestras y dejaron un impacto duradero en el arte donde se lo estudia hasta el día de hoy. Nosotros seguramente, al igual que Einstein o al igual que Van Gogh y que los otros demás de miles de personas e historias que no he incluido en estos minutos, nos hemos hecho preguntas, pero yo creo que hay preguntas particulares que nos marcan. Yo recuerdo particularmente en mi caso el momento en que me hice las primeras preguntas que diría me marcaron de por vida o que por lo menos me avasallaron con su presencia. Esas preguntas fueron básicamente, por plantearlo en dos tópicos simples, podría decir que fueron sobre Dios y sobre la muerte. Claro, bueno, yo venía criado de una familia católica, mis padres y mi padre y mi madre, ambos católicos. Algunas de las primeras cuestiones que pude leer de chico era una Biblia infantil que andaba dando vuelta por casa. Mi vieja muy metida en el catecismo y demás. Entonces todo eso llegaba a mí y obviamente me iba marcando. Claro, entonces uno leía y uno se empezaba a preguntar sobre quién era Dios, ¿no? Y sobre algunas cuestiones que se suelen transmitir de generación en generación en la tradición católica, como la idea de que Dios siempre está presente, de que Dios te cuida. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Por qué me cuida a mí? O cuestiones como, por ejemplo, si nos ve a todos, ¿por qué no ve a los nenes de África que pasan hambre? Y a nosotros sí, porque no comemos las verduras y esas cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, esa fue una de las primeras preguntas que me hice, ¿no? La pregunta por Dios. Y la segunda pregunta, que claramente está vinculada diagonalmente con esa primera pregunta, es sobre la muerte. Claro. También había leído la Biblia de pequeño, Biblias infantiles adaptadas. Había leído alguna otra cosita, porque en casa habían muchos libros, mamá y papá siempre disfrutaban de la lectura, entonces uno también quería entender qué era ese disfrute. Y en la medida de la posibilidad etaria, de la edad que tenía, leí algunas cositas que podía entender, otras leí y no las entendía. Pero bueno, yo recuerdo que tenía, no sé si 7, 8 años, no lo recuerdo bien, pero recuerdo que el primer ser querido que me tocó perder fue mi abuelo. Claro, fue la primera pérdida de un ser querido, de un familiar con quien tenía un trato muy cercano y que realmente quería. Lo que recuerdo de esa experiencia fue ver a mi vieja totalmente destrozada, llorando. Y por su otra parte ver en ese escenario a mi viejo básicamente comportándose como nos comportamos la mayoría de los hombres cuando vemos a nuestra compañera en una situación de desmoronamiento absoluto, que es esa postura firme, con decisión de poder hacer todo lo que esté al alcance para que la otra persona esté mejor y para llevar algo de quietud al corazón de la persona que amamos. Yo era chico, no entendía nada. Yo había visto películas donde la gente moría y entendía que las personas morían. También lo había leído en libros, como comentaba anteriormente. Pero claro, esto era algo distinto. Era algo distinto porque la sensación de estar atravesando esa situación, de que la situación se vuelve tangible, de que la situación ya es real, no es ficticia, y sentir que algo estaba mal en la familia, en la casa. Pero bueno, mi mente de infante en ese momento, por la corta edad, no lograba estructurar los pensamientos, ni siquiera las palabras para comprender eso. Y había más que nada preguntas, ¿no? Me preguntaba qué pasaba acá. Me preguntaba, ¿esto es la muerte? ¿Y ahora cómo sigue esto? ¿Qué pasa con los que quedamos acá? Claro, yo era muy chico y fue la primera muerte de muchas más de las que me tocó con el transcurrir de los años. Pero fue una de las primeras preguntas que recuerdo tener la necesidad latente de tratar de darle sentido a un suceso. Que claramente, ahora con el paso de los años, uno, si bien dice que la muerte es natural y demás, te termina de dar cuenta que un poco no tiene sentido, ¿no? Que es esta expresión de que, bueno, básicamente se mueren aquellos a quienes amás.
Lo que te quiero transmitir con esto es que desde Van Gogh hasta Einstein, nosotros y todas las personas nos hemos hecho preguntas en la vida. Y en general no importa qué tanto lees o estudias, las preguntas no llegan siempre por pensamientos. Más bien llegan a nosotros por las emociones. Así como a mí me impactó la tristeza de mamá y de mis familiares, que me llevó a preguntarme por la muerte de mi abuelo, vos seguro te preguntas por qué extrañas tanto a alguien, o por el nombre de una banda o un cantante que su canción te hizo emocionar. ¿Querés saber por qué hay algo en aquello que te generó emociones, que te atravesó y que te cambió? ¿Qué está pasando ahí? Y empezás a buscar información sobre eso que te atravesó, sobre eso que te modificó, sobre eso que te cambió, sobre eso que generó acciones sobre vos. Porque claro, ahora hay algo que no sabías. Y eso que te está pasando es nada más ni nada menos que el deseo de aprender. Porque al final de cuentas, aprender es emocionarse, que pase algo. La emoción, a fin de cuentas, es lo que te genera aprender a bailar, lo que te genera las ganas de correr largas distancias, ganar un torneo, entrenar, hacer más repeticiones en el gimnasio en ejercicio, o aprender una habilidad nueva, un oficio, leer un libro, conocer nuevas personas, nuevas comidas, conocer lugares. Porque en definitiva, aprender es emocionarse y emocionarse es vivir. Si la vida es emoción, quizás cabrían otras preguntas. Gabriel Rolón, psicoanalista reconocido por sus libros y obras literarias, en alguna entrevista comenta que es un excelente ejercicio el preguntarse por las noches frente al espejo y ante nuestra propia y atenta mirada si soy el hombre que quiero ser. Como colocando en las noches una demora, una pausa, ese momento aparentemente no productivo para hacer un balance de qué hemos hecho y cómo hemos actuado en el día. Recordarás en el podcast introductorio cuando hablábamos de la frase de Nietzsche, cuando decíamos de esto de dejar que las cosas se acerquen al ojo. Las preguntas, en este sentido, son sin lugar a dudas la ventana perfecta para abrir las puertas a una demora. Si algo te cautiva, te genera una emoción, uno se detiene ante el asombro o la incomprensión de ese hecho, y esos mismos efectos nos arrastran al deseo de aprender, y eso nos seduce a acercarnos a ese objeto, conocimiento, persona o historia que deseamos conocer. ¿Cómo conocer sobre un tema o alguien si ese segundo elemento no genera un vínculo con uno mismo? Al final de cuentas, conocer sobre ciertos temas o personas implica el conocimiento personal. Uno se conoce y uno se reconoce en el otro, y la emoción que eso nos despierta. ¿Por qué te quedas hablando tantas horas con una persona, amigo, amiga, pareja, familiar, lo que sea, que te escucha y que te devuelve cada tanto una pregunta interesante y te hace replantearte la vida? Porque te está mostrando algo de lo que vos le estás contando, pero desde otro ángulo. Te está mostrando algo que no conoces en esa narrativa que vos le estás presentando en un primer lugar. Sin lugar a duda, las preguntas como concepto se vinculan de forma estrecha con la demora. Habitualmente una pregunta intenta buscar su respuesta o variar respuestas, pero para hallar un obstáculo, una pregunta a fin de cuentas termina siendo un obstáculo. Para eso es necesario demorarse para tratar de encontrar un nudo, una rispidez o una imperfección en una superficie que parece lisa. Buscar una crispación en aguas que se presentan calmas. Como terminar el día preguntándote si sos la persona que querés ser, o preguntarte si tus vínculos están construidos saludablemente, o si sos feliz. Ahora, está bien, vos te podés hacer esa pregunta, pero eso implica, como dijimos anteriormente, sí o sí que te demores un ratito. Porque antes de hacerte esas preguntas, tenés que problematizar, buscar los nudos, buscar las imperfecciones. Es decir, tenés que preguntar en relación a, bueno, ¿soy la persona que quiero ser? Bueno, la pregunta previa es, ¿qué persona quiero ser? Si mis vínculos son saludables, bueno, ¿qué es un vínculo saludable? ¿Soy feliz? ¿Qué es la felicidad? Humildemente desde este espacio, como siempre te digo, como te dije en el primer podcast introductorio, y como seguramente intentaré decirte a lo largo de todo este camino, yo no te vengo a dar respuestas porque no soy amo de la verdad y no tengo las respuestas para nada. Solo vengo a plantearte la necesidad de un ratito a solas con tus pensamientos, de preguntarte qué estás haciendo y cómo lo estás haciendo, cómo estás sintiendo, si estás emocionado o no, si estás viviendo o si solo vas por un camino liso donde lo que importa es llegar a vaya a saber Dios hacia dónde te estás dirigiendo. Espero que te hayas ido de acá con unas preguntas, porque solamente eso es lo que quiero generar en vos, un montón de dudas y un ratito de demora, de pausa. Esto ha sido gracias por la demora. Recordá que siempre me ayuda que le pongas like, me sigas la cuenta en Spotify, en YouTube o en cualquiera de nuestras redes. Un abrazo.